Hola, ¿cómo están? Ahora sí vamos a entender de qué se trata la probabilidad binomial que habíamos consultado en la anterior clase y que ya tenemos ciertas ideas y las vamos a aclarar mediante un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos a un estudiante que se presenta a un examen sin haber estudiado y responde al azar a 6 preguntas de opción múltiple. Cada pregunta tiene 4 alternativas, de las cuales una es la correcta. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte a 3 preguntas exactamente? ¿Cuál es la probabilidad de que acierte a todas las preguntas? ¿Y cuál es la probabilidad de que se equivoque en todos o que no acierte o que acierte en ninguna? Muy bien, ¿cómo reconocemos que este es un problema de distribución binomial? Porque se hacen varias veces un mismo experimento, ¿sí? Se hacen 6 veces el mismo experimento. ¿Cuál es el experimento? Contestar al azar a una pregunta. ¿Sí? Se hace 6 veces lo mismo, ¿ya? Eh, en cada uno de los experimentos, la probabilidad de acertar se mantiene. Si hay 4 alternativas y una es la correcta, ¿sí? Entonces, esta probabilidad se va a mantener. ¿Cuál es la clave en este tipo de problemas? En este tipo de problemas hay que identificar cuál es el éxito, ¿sí? Ustedes revisaron o vieron de que en la probabilidad binomial se realizan varios experimentos, en este caso 6 experimentos, en los cuales la probabilidad de acertar, que va a ser nuestro éxito, va a ser la misma y le representaron con la letra P. El número de experimentos que se realizaron aquí se repitieron 6 veces, eso es el valor de n, que también ya lo consultaron y ya lo vieron. Pero también tenemos la otra probabilidad que se complementa a esta, que es la probabilidad de fracaso. Que si ya tengo la probabilidad de éxito. ¿Cuál era el éxito? Acertar en cada pregunta. En cada pregunta había una alternativa correcta entre 4 opciones por la definición de probabilidad. Casos a favor entre el espacio muestral. ¿Sí? El número de elementos que tiene el evento sobre el espacio muestral. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de acertar en cada pregunta? De 1/4. O le puede escribir como 0.25. Y Q es la probabilidad de fracaso en este caso, que no es más que restarle de 1 menos la probabilidad de éxito. ¿Sí? De 1 le quitamos 1/4, nos quedan 3/4. Y para el literal A, vamos a resolver el literal A. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte en 3 preguntas? La X representa el número de éxitos que voy a tener dentro de los N experimentos. ¿Sí? Quiero obtener 3 éxitos dentro de los 6. Entonces, la probabilidad de que tengamos o de que X sea igual a un determinado número de X está dado por esta fórmula que ustedes ya la investigaron, ya la vieron, de donde N es el número de experimentos que ya sabemos, 6. X es el número de éxitos dentro de esos experimentos. P es la probabilidad de éxito en cada experimento, ¿sí? En cada pregunta. Y Q es la probabilidad de fracaso. Entonces, como ya tenemos todos los datos, lo que vamos a hacer es reemplazar los números, ¿sí? Donde X va a valer 3 y N va a valer 6 y para el literal A, X va a valer 3. Entonces, aquí está N, combinaciones, que ya lo habíamos trabajado en un capítulo anterior. P es la probabilidad de éxito que les decía que puedo trabajarle en fracción o puedo trabajarle en decimal exacto. Como es decimal exacto, sí está fácil reemplazarle así para que se nos facilite los cálculos utilizando nuestra calculadora. Muy bien, entonces hemos reemplazado por la N6 por la X3, P es 0.25 y Q 0.75. Esta es la fórmula para calcular este tipo de probabilidades, que es la probabilidad binomial.
Entonces, aquí nos quedó 6 combinaciones de 3 por 0.25 elevado al cubo. Y 6 menos 3 también está elevado al cubo. Si nosotros le escribimos esto en nuestra calculadora, ¿sí? Nos va a dar de una la respuesta. En este tipo de problemas es más fácil encontrar la respuesta que sacar los datos. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ir perfeccionando de a poco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería para el literal B? En el literal B lo que nos piden es la probabilidad de que acierte en todas las preguntas. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que acierte en todas las preguntas? Es decir, que tenga exactamente 6 éxitos dentro de los 6 experimentos que estamos realizando. Estamos adivinando en 6 preguntas de selección múltiple y queremos saber cuál es la probabilidad de que en realidad le acertemos en todo, ¿sí? Y si nos damos cuenta, esta probabilidad, en lo único que se diferencia de lo anterior, es en que X vale 6. Entonces, si le reemplazamos, ¿sí? Tenemos esta expresión que sí le podemos hacer en nuestra calculadora y vemos que la probabilidad de que se le acierte a todas las preguntas sin haber estudiado nada existe, pero es muy pequeña, ¿sí? Es muy baja, es casi imposible, ¿sí? ¿Y cómo creen que sería para el literal C la probabilidad de equivocarse en todas? ¿Sí? Si nos damos cuenta, la N, la P y la Q se mantienen. El único que cambia va a ser X, ¿sí? Entonces, para el literal C, la probabilidad de éxito y de fracaso se mantienen. Lo que cambia es el número de éxitos. Entonces, ¿sobre qué número de éxitos me están preguntando? Sobre ninguno, ¿sí? El éxito era acertar. Y si es que me equivoco en todo, ¿qué significa que voy a acertar? En 0, en ninguna. También es una probabilidad baja, ¿sí? Si retrocedemos un poco, hay más probabilidad de que acertemos a 3 que no acertar en nada o que acertar en todo, ¿sí? Y también existe una alta probabilidad de equivocarnos en todo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? ¿Cómo cambiamos estas condiciones? Cambiamos estas condiciones si nosotros estudiamos y el éxito o la probabilidad de éxito le aumentamos al 100%. Veamos otro ejemplo. Veamos por qué se trata este problema de una distribución binomial. Dice que en un sector el 80% de los adultos tiene deudas con un banco, ¿sí? Y encontramos a 8 personas en la calle del sector. Y queremos saber cuál es la probabilidad de que 5 de ellos tengan deudas con un banco. Entonces, si nos damos cuenta, aquí a cada persona vamos a ver si es que tiene deuda o no tiene deuda. El éxito y el fracaso en los problemas de distribución binomial no es porque en realidad sea un éxito o un fracaso, sino simplemente porque así se les ha llamado a estas probabilidades clásicamente, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el éxito ahora? ¿Sí? El éxito va a ser tener deuda. ¿Cuántas veces se realizó el experimento? Se realizó el experimento con 8 personas, entonces N va a valer 8. ¿Sí? ¿Cuál era la probabilidad de éxito? Es decir, la probabilidad de tener una deuda. En ese lugar, la probabilidad de tener deudas con el banco es del 0.8 o del 80%. Por lo tanto, la probabilidad de fracaso va a ser 1 menos 0.8, 0.20. Y en este caso me están preguntando acerca de 5 deudas, es decir, 5 éxitos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tengan 5 de esas 8 personas deudas con el banco?
¿qué es lo que hacemos? Utilizamos la misma fórmula, ¿no? La probabilidad de que X sea igual a una cierta cantidad de éxitos va a ser igual. N combinaciones de X, ya sabemos dónde está N, ya sabemos de dónde viene X, ya sabemos cuál es el valor de P, que es la probabilidad de éxito. ¿Cuál era el éxito? Tener deudas. ¿Sí? Aunque no es un éxito literalmente, ¿sí? Pero para este tipo de fórmulas, este tipo de problemas, esa es la clave. ¿Cómo nos damos cuenta de identificar los éxitos? Porque se repite varias veces, ¿sí? En la pregunta y en las informaciones nos hablan de deudas con un banco, entonces el éxito va a ser deuda con el banco. Entonces ahí es fácil sacar cuál es la probabilidad de tener deuda con el banco y es la probabilidad de éxito. Y los demás datos van apareciendo en el mismo problema. Asimismo, reemplazamos la N8, la X5, la P080 y la Q020. Nos queda esta expresión que la podemos hacer en la calculadora directamente y nos proporciona la respuesta. Próximamente vamos a ver que esto también se lo puede hacer en nuestro programa Excel, que también vamos a hacer una aplicación de utilizar este programa para calcular este tipo de probabilidades. Entonces, esperamos de que se haya aclarado un poquito más de qué significa o cuándo tenemos una probabilidad o una distribución de probabilidad binomial y cómo se resuelven estos ejercicios. Próximamente vamos a ver qué más o qué otras aplicaciones podemos hacer con la distribución binomial y solucionar un poco más de problemas que se relacionan con este caso. Nos veremos entonces próximamente.